Buenas noches, comunidad UMM. Estamos aquí para tratar sobre el tema la teoría de la reproducción de Henry Giroux. Esta noche lo vamos a presentar. Mi nombre es Cristian Coronel, Daniela Guzmán, Rafael Morales. Y nos va a tocar un poquito este tema tan interesante. Vamos a hablar un poquito, primero que nada, sobre el autor. Henry Giroux nació en Providence, Rhode Island. Es un estadounidense, académico, crítico, incluso periodista, cuya labor ha sido reconocida mundialmente a raíz de la pedagogía crítica. Entonces, por ahí vamos a empezar a mencionar. Sus ideas se centraban en el papel de la educación, en la reproducción de desigualdades sociales, la política cultural y la pedagogía crítica. Sus temas abordan como la influencia de los medios de comunicación, la educación pública y el multiculturalismo, entre otras. Ok. Bueno, primero que nada, antes de empezar con el tema, hay que definir qué es la reproducción, que es el tema que vamos a hablar. La reproducción lo podemos manejar como producir algo y repetirlo indefinidamente, ¿sí? Bajo ese aspecto, Giroux lo dividió este modelo en tres aspectos, que viene siendo el económico reproductor, el cultural reproductor y el hegemónico estatal reproductor. Yo voy a hablarles un poquito sobre el económico reproductor. Las escuelas proporcionan a las diferentes clases y grupos sociales el conocimiento y habilidades necesarias para ocupar su lugar respectivo en una fuerza de trabajo estratificada en clases, razas y sexo. ¿Qué significa esto? Pues que Giroux pensaba que la educación estaba destinada a seguir las normas impuestas por la misma sociedad, y los mismos alumnos nunca iban a poder progresar, siempre les iban a dar las habilidades para ellos estar en el escalafón más bajo de la cadena alimenticia, con la riqueza distribuida en unas cuantas personas y la verdad la mayoría de la gente pasando hambre, pasando todo tipo de cuestiones de problemas de pobreza incluso. Entonces básicamente eso es lo que Giroux manejaba sobre el económico reproductor. No sé mis compañeros que puedan agregar, si estén de acuerdo con lo que estamos manifestando ahorita. Pues básicamente sí, o sea, como dice él, que debe haber, por así decirlo, que todo sea una igualdad, no nada más los que tengan un privilegio de económicamente puedan acceder a la educación, que tengan, por así decirlo, el mismo plan de estudios para todos, no nomás porque sea, no sé, un ejemplo, es de la uni, tiene ese plan de estudios, es de la Metro ahorita aquí, tiene otro diferente plan de estudios, o si fuera del TecMilenio de Monterrey, todos tienen diferente plan de estudios. Lo que pienso yo que buscaría hacer una igualdad entre todos esos planteles y que ofrezcan la misma oferta educativa, el mismo plan de estudios para que todos estén capacitados a tener un mejor empleo, una buena educación y no solo enfocándose en que tú tienes más dinero o tienes esta oportunidad, tienes más oportunidad, y si no tienes, pues vete a una escuela pública y haces otro diferente plan de estudios y ves la manera en que cuál se te acomode mejor a ti dependiendo de tu salario y disponibilidad económica. Fíjate que eso que comentas, Rafa, es muy cierto, es totalmente válido. Yo también estoy de acuerdo. Incluso Giroux mismo afirmaba que la educación no solo se limita a transmitir conocimientos y habilidades, sino que también juega un papel importante en la reproducción de las estructuras sociales existentes. Como tú mismo lo mencionaste ahorita, hablaste de la educación de calidad y hablaste de una educación a la que todos tengamos acceso, que es algo con lo que yo también estoy de acuerdo, porque pensamos, yo creo que estamos de acuerdo los tres, y al igual Giroux también mismo, en que la educación es la llave del progreso, la única manera de desarrollarnos integralmente, de seguir creciendo como personas, como individuos, en nuestro aspecto profesional, es la educación. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, a continuación nuestra compañera Daniela nos va a mencionar el sistema cultural nuestro compañero Rafa nos va a hablar del sistema cultural reproductor para también platicarlo ahí un poquito. Sí, bueno, la siguiente etapa que maneja Giroux es el sistema reproductor cultural, que es donde abarca básicamente lo principal de todo, que es la cultura que tenemos nosotros como individuos. Todo está en base a la primera escuela, que es nuestro hogar, que es donde tenemos nuestros valores, nuestras costumbres, y a todo eso lo tenemos que manejar para reforzarlo y aprender nuevos conocimientos en la escuela. Básicamente eso es todo lo que se menciona en lo cultural, que viene siendo costumbres, valores, ideologías, creencias y todo lo que viene siendo
lo interno de un individuo. Fíjate que hay un poquito, Rafael, complementando muy cierto de todo eso que comentas, Giroux también manejaba de que hay grupos sociales excluidos o se podrían ser también marginados, como cuáles, como los niños de las sierras por ahí las etnias, las minorías, que él manejaba, que también pensaba que estaban por ahí un poquito segregados por estas mismas cosas culturales, y él no pensaba que la educación realmente fuera accesible, no todos. Ahorita hablamos del tema económico, ahorita del tema cultural. Él se basaba en pensar mucho que discriminaban en base a la etnia, en base al color de piel, en base incluso a las preferencias sexuales, que también él ya lo empezaba a manejar, a considerar así. Y yo creo que también es otro factor, lo que seguimos manejando lo mismo, esta educación para todos, ¿no? De que de repente estamos manejando que a lo mejor una persona no tenga educación por un aspecto económico, por un aspecto de etnia, por un aspecto de color, por una preferencia sexual, que yo creo que estamos de acuerdo, no solo nosotros que estamos aquí hablando, sino la sociedad en general, que son temas que la verdad no deberían ser relevantes al momento de poder recibir una educación de calidad. Así es. Bueno, también tengo una teoría, es un comentario de que algunos tienen por así decirlo, una mala educación en su casa, y en la escuela ven que todos diferentes, así aprenden sus valores, o sea, si los refuerzan, por así decirlo, y por así ya quedaría el pensamiento crítico en ellos de que, ok, ya sé lo que está bien, lo que está mal, si quiero repetir el patrón de mi familia, o si quiero mejorar para ser una mejor persona y ya tomar en cuenta, practicar un poquito más lo que aprendimos en la escuela, no nomás quedarnos con tomar, hacer que los golpes, de que esto y lo otro. Es como antes, que por ejemplo, tú nacías y toda tu vida eras, ¿cómo se llama esto? O sea, no había movilidad social, no siempre te quedas ahí, por ejemplo, Sí. el de obrero, no tener acceso a Si tu una papá vida. fue obrero, tú también ibas a ser todo tu vida obrero, porque tu papá era obrero, o sea, no podías salir adelante. Y ahora ya hay más oportunidades, pero yo creo que con el transcurso del tiempo sí se ha mejorado un poco, porque la verdad hay mucho campo por abarcar en cuanto a ese aspecto de que antes, como lo menciona nuestra compañera Daniela, muy cierto, de que anteriormente pues mi papá era albañil, yo también tenía que ser albañil porque no había los recursos, porque no había a lo mejor esa apertura de mente de que bueno, yo creo que mi hijo sea algo más. Entonces era como que seguir el oficio de la familia, pero sin embargo en los últimos tiempos he visto cada vez más desarrollo, esta movilidad social de la gente que busca progresar, y a lo mejor Giroux quería que tuviéramos las mismas oportunidades todos para el hijo del albañil, que el hijo del economista, que el hijo del banquero, y yo creo que es de eso gente que quería salir adelante. Exactamente, las ganas. Entonces ahí por ahí nos vas a hablar un poquito sobre el hegemónico estatal, sistema reproductor. Se refiere a una perspectiva, un enfoque crítico que analiza cómo el sistema educativo y el Estado en conjunto pueden reproducir y mantener las desigualdades sociales y las relaciones de poder existentes en la sociedad. O sea, no nada más existen desigualdades en la sociedad, sino también adentro de la educación, o sea, dentro de las escuelas. Como, ay, no, qué feo que seas de la Metro, yo prefiero a los de la Uni a los del TEC. O sea, cómo hay discriminación. O sea, primero, si tú vas a una entrevista de trabajo, ¿a quién van a escoger primero? Si está uno del TEC, uno de la Uni, uno de la Metro y uno del UNED, ¿a quién van a escoger? Al del TEC porque tiene más renombre. Ajá. Y tiene, o sea, y según ellos están más capacitados que uno por todos los estudios que llevan. La teoría de la producción. Sí. Nos habla de todo este rollo, de cómo la desigualdad no nada más existe en la sociedad, no nada más existe allá afuera, sino también aquí en el aula, de muchas diferentes maneras, como ahorita nos comentaba mi compañero Cristian, del racismo, ¿qué más? Sí, lo que dicen que es muy cierto, las desigualdades sociales, perdón, yo creo que están enmarcadas en nuestra sociedad y las tenemos muy claras. Hace poquito en clase platicamos un ejemplo de un podcast de Roberto Martínez que se junta con los egresados del INTEM, y yo les platico un poquito en clase que igual me gustaría compartirles. Esta persona, la verdad no recuerdo su nombre, a los 12 años ya dominaba el inglés, o sea, ya tenía acceso, pues ya tenía una capacidad monetaria diferente a la que tenemos nosotros. Él a los 12 años
desde la primaria ya estaba en una escuela donde te pedían el inglés, de la primaria, secundaria, a los 14, 15 años. Digo, ya dominaba el inglés, él por cuestiones de su casa, por cuestiones personales, podría decir familiares. Su papá era descendiente de italianos, entonces dice, en mi casa siempre se habló el español y el italiano. Entonces a los 15 años ya hablaba español, ya hablaba italiano, ya hablaba el inglés por lo de esta escuela, ¿no? Entonces dice, cuando yo iba a entrar a la universidad, o sea, yo ya dominaba español, ya dominaba el italiano, ya dominaba el inglés, y pues se me ocurrió estudiar otra lengua en el transcurso de la carrera. Entonces, para cuando esta persona egresó a los 22 años, él ya dominaba el inglés, dominaba el italiano, dominaba el español y dominaba el alemán. Entonces, egresado del ITEN, como lo menciona la ingeniero, egresado del ITEN, 22, 23 años, hablando 4 idiomas, con las prácticas que por medio del ITEN que le dieron en la Universidad de Estados Unidos. Entonces, hay que ser realistas y yo creo que se va enfocada mayormente la crítica de IELUX. No va a tener las mismas posibilidades económicas de trabajo, laborales, incluso con trabajo en el gobierno, que podemos tener nosotros recién egresados de esta universidad, o puede ser incluso la Universidad de Nuevo León. A lo mejor más o menos dominando el inglés, no se pueden comparar las posibilidades, ¿no? Que es lo que hacia donde apunta este tipo de educación más libertaria, más crítica, sí, pero también siempre pensando en el progreso y en el desarrollo humano. Sí, bueno, de hecho también una de las desigualdades que, como mencionó ahorita esta Dani, que es desigualdades en la educación. Por ejemplo, yo viví hace años de que, como era egresado de un CBT, de prepa, de bachillerato, no prejuicios, simplemente si querías ingresar a una universidad de la uni, tenías que pagar como foráneo porque no era perteneciente al rubro de las prepas de la uni o otras cosas. O sea, porque la preparatoria no les dice como que dice el dinero correspondiente y te querían cobrar como eso. Cobrar aparte, o sea, creo que en ese entonces eran 25,000 pesos que tenías que pagar para poder ingresar a la uni. Y de hecho eso ya se quitó a partir del 2019, o sea, ya empezó a cubrir otras partes. Sí. Cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Pues, si tú eras egresado de una preparatoria con validez oficial ante la SEP, no tendrías por qué pagar, por ejemplo, los que estamos aquí, que como si tú en CBX, en mi caso yo estuve en una preparatoria de la universidad, me dijeron que también de la universidad, y no se nos realizó ningún cobro ni nada, o sea, así debería ser la educación, o sea, abierta para todos. Y ahí se aplicaba la desigualdad, entonces estaban haciendo... Y ahí entramos en la ideología dominante, que siempre va a estar, y Jerus siempre él la odiaba, y él decía que él quería que no existiera eso, pero eso siempre va a existir, como existía afuera en la sociedad, también aquí como nos moldea y nos influencia. Pero o sea, si nos damos cuenta de que empezó poco a poco, de manera que vamos cambiando un poco, porque sí, cuando yo empecé fue 2015. Para 2019 se tardaron 4 años para aceptar a las personas, pero se va un cambio. Porque siento yo que, como ya están viniendo también empresas así de que invertir aquí en Monterrey, en Nuevo León, lo que viene siendo lo técnico, ya se está pidiendo un poquito más. Y hasta ahorita lo que yo tengo entendido y algunas experiencias que he tenido, la uni no tiene esa práctica como tal desde el inicio de su carrera, o sea, siempre las vienen aplicando hasta de que a partir del 7º semestre o 8º. Y nosotros como técnicos, o que yo estuve en la prepa técnica, la práctica fue desde el primer semestre hasta que terminas. Y pues nos facilita un poquito más el campo laboral. Sí, ya salen de egresado ya con 3 años de experiencia, cuando acá nada más mejor es 1 año de experiencia y no experiencias de prácticas, y ya se complica un poquito más todo ese tema. Pues la verdad yo creo que ha sido bastante completo todo lo que han mencionado ustedes de teoría de la reproducción de Giroux, donde queda representado las desigualdades sociales, laborales, económicas, que es lo que ha afectado a esta manera de estancarse, de cierta manera, el progreso. Entonces yo creo que podremos ya ir concluyendo este tema. Sí. Bueno, para decir un poquito de mi conclusión personal, la teoría de la reproducción de Giroux sostiene que la educación no es neutral, sino que desempeña un papel activo en la reproducción de las desigualdades sociales, que es lo que venimos comentando, no solo sociales, laborales, personales, de muchas otras índoles. Sin embargo, también señala que la educación puede ser libertaria, puede ser crítica, y que puede ser equitativa, como es cierto, y
que todo esto puede ser la llave del progreso si se utiliza de manera adecuada y sobre todo fomentando en los estudiantes el pensamiento crítico hacia la sociedad, de no querer conformarse con lo que te dicen, incluso con lo que te enseñan. Hace poquito vimos un ejemplo de ello, de que no debemos quedarnos con lo que los maestros nos dicen en clases y afirmarlo como que ya es la absoluta verdad, sino que nuestro papel de estudiantes va un poquito más allá, ser un poquito más críticos para llegar a la casa a ver, realmente lo que me dijo el maestro sí fue verdad, Sí, porque muchas veces nos quedamos con la veracidad del maestro, pero realmente no sabemos si el maestro, su opinión no está sesgada por algún interés o por algún tipo de cuestión personal que él considera, ¿verdad? Todo lo que hablamos, todo esto busca promover una educación más inclusiva, equitativa y transformadora, que desafía y subvierte el orden dominante, o sea, quitar el dominio de la educación. Sí, las clases sociales más altas, ¿verdad? Sí. Hacernos un rumbo más igualitario. Sí, bueno, y con lo que yo me quedo, pues, como lo mencionaste, es Cristian, de que la educación no debe ser solamente los conocimientos y transmitir habilidades, o sea, tiene que ir mucho más allá de lo que dicen nosotros como personas. Y del pensamiento crítico siempre cuestionamos lo que nos dicen los maestros, o sea, no nomás quedamos con lo que tú dijiste ahorita de que nada más lo que me diga el maestro es verdad. Siempre cuestionamos las cosas, o sea, preguntar bastante, o sea... Siempre hay una retroalimentación. Una retroalimentación, exactamente. Bueno, compañeros, pues ha sido todo. Les digo, fue un placer haber hablado un poquito sobre este tema porque este debate no va para nada. Igual ya luego el maestro de sociología hablaremos con él para que nos dé otra media hora más de podcast, pero ya será en otra ocasión. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero que estén muy bien y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Bye.